drive on her streets 'cause she's my companion. I walk through her hills 'cause she knows who I am. She sees my good deeds and she kisses me when they, well, I never worry, now that is a lie. I don't ever wanna feel like I did that day, but take me to the place I love, take me all the way. I don't ever wanna feel like I did that day, but take me to the place I love. Bien, como dijimos al principio del programa, en realidad al principio no, hace unos minutos, ¿no? Porque se hizo una serie de menciones, pero lo hemos destacado como corresponde al doctor David Duarte. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien. ¿Qué tal? Bueno, Un saludo y agradecido de estar en tu programa y con tu audiencia. no, en realidad los agradecidos /as somos nosotros, pero bueno, lo dejamos ahí. David, ¿cuál es tu opinión, para el público en general, de todo este avance, ¿no es cierto?, sobre la legislación social que está realizando desde los comienzos, que comenzó valga la redundancia, nuevo gobierno, 10 de diciembre del 2023? ¿Qué significan? ¿Cuál es tu opinión respecto de todo esto? Digo todo esto, perdón. Leyes, Sí, bueno, etcétera, yo creo etcétera. que en general lo que estamos transitando, viviendo, sería como la película que se llama Tiempo de Revancha, pero es un tiempo de revancha del sector empresario. Acá hay un problema, creo yo, ¿no? Que data de tiempos distintos. Lo podemos situar en distintas épocas de la historia argentina, pero el gran problema en Argentina es que cada personaje que asume el sillón del Rivadavia quiere hacer historia, pero para hacer historia se necesita tener contenido, y además de contenido, ser trascendente. El tema de las propuestas que hoy vemos, digamos, como forma de transformación social, o llamado guerra cultural o cambio de cultura, en realidad es volver a otros tiempos que ya ha vivido la Argentina. Exacto. Con lo cual no hay ningún cambio revolucionario ni cambio trascendente, digamos, que pueda motivar esperanzas en que esto sea positivo hacia el futuro, porque cuando uno regresa al pasado o intenta regresar al pasado en una realidad mundial completamente diferente, donde el mundo está mirando otra cosa, mirando otra forma de ver la realidad, lo que nos vamos a encontrar con frustraciones de aquellos que apostaron a un proyecto que parecía que iba a ser revolucionario. Esto no es revolucionario, es decir, citar a Juan Bautista Alberdi como fundamento ideológico de un proyecto político es citar a un genio, a un tipo realmente brillante, pero del siglo XIX. Claro. Entonces, llamar ley bases, como se denomina la obra de Juan Bautista Alberdi respecto de la construcción constitucional de nuestro país, es realmente, diría yo, impertinente. Impertinente porque es una falta de respeto a un prócer como fue Juan Bautista Alberdi para el siglo XIX. Claro. Para el siglo XX han pasado muchas cosas en el mundo y en Argentina especialmente. Por lo tanto, si no podemos ignorar la transformación social, humana y ambiental
que transcurrió durante todo el siglo XX. Y yo creo que pretender cambiar la historia a través de leyes, a través de decretos de necesidad de urgencia, y al que no le gusta entonces le mandamos a la policía o lo metemos preso, nos genera realmente sorpresa, ¿no? Pero bueno, se verá, digamos, cómo esto se vaya acomodando dentro de la democracia y siempre apostando a la paz, no violencia. Los discursos de violencia no sirven. Si esto está respaldado por odio, revanchismo, por eso yo decía tiempo de revancha, pareciera en los discursos que uno ve, ¿no? En la persona que en su campaña exhibía una motosierra, es como alguien que quiere cortar con algo, a quien quiere mutilar. Y claro, uno dice motosierra y se recuerda a la película de Jason, ¿no? Toda la saga de Jason, que es un asesino, es una cosa horrible. Ahora, si quieren sembrar el terror, la verdad es que ya hemos vivido ese tipo de formas. Que tenga apoyo de la gente joven es porque también hay desinformación, hay falta de conocimiento de la historia, y creo que eso es lo que estamos sufriendo o padeciendo. Sí, aparte, en el día de hoy, en los medios se publicitó, en redes sociales también desde ya, la formación, la creación de una nueva agrupación, la Carlos Menem, que presuntamente estaría integrada por los denominados libertarios, que no tienen nada de defensa de la libertad para algunos, para otros no, ¿no? Y también de personas muy allegadas, inclusive familiares de Carlos Saúl Menem, ¿no es cierto?, que provocó modificaciones bastante negativas desde ya, a mi entender, y quisiera tu opinión respecto de esto, ¿no? Todo como el proyecto menemista es un proyecto liberal de un señor llamado Álvaro Alzogaray. Álvaro Alzogaray formó parte del golpe de Estado de 55, funcionario de gobierno de esa época, capitán del ejército, capitán ingeniero del ejército, y en la época de Frondizi también formó parte del gobierno de Frondizi, fue ministro de Economía. Fue uno de los tipos, digamos, que mantenían el discurso liberal, y en el año 59 pretendió privatizar los ferrocarriles, y los ferrocarriles no se privatizaron por una huelga de los ferroviarios, Fraternidad, Unión Ferroviaria, Señaleros, pararon en todo el país 30 días hasta que una bomba Staffi viejo hizo volar un tren, y ahí Frondizi decidió no privatizar. Por eso después vino el golpe a Frondizi, ¿no? Pero el proyecto liberal, ese proyecto liberal de Menem, es el que inició la revolución fusiladora del 55. Es decir, la idea de estos tipos no es de ahora. Yo cursé en el año 88 una materia que se llamaba Política Económica en la carrera, con un señor llamado Venegas Rich, padre del que ahora es diputado, y ese tipo decía exactamente lo mismo que dice hoy Milei y toda la gente del partido gobernante. Así que no es novedoso, digamos, no son ideas nuevas, son ideas muy viejas, que han pretendido siempre estar en los gobiernos, siempre han tenido funcionarios, gente metida, y han metido siempre medidas, ¿no? Por eso nunca se logró un proyecto social de manera total, definitiva en Argentina. Fíjate que en el 49 hubo una constitución social, y en el 55 se vuelve la constitución del 53, 1853, o sea, la de Alberti, por un bando militar.
Sí. sin apoyo democrático. A los 2 años se convoca constituyente y se inserta los derechos sociales en una constitución, pero que es un inserto, porque la constitución de 1853 es una constitución de ideología liberal. Esa gente sigue estuvo en el gobierno de Menem, y prácticamente Menem era un títere de esos tipos. Pero, a ver, tuvieron siempre, en la historia de Argentina, manejaron el poder. Pero no tenían gobierno, solamente tenían posibilidad de gobernar en los golpes de Estado, hasta que llega Menem y los incorpora en su gabinete, en las áreas técnicas. Por eso estaba María Julia, la hija de Álvaro, María Julia, claro. Por eso estaba Cavallo. Y los proyectos, obviamente, digamos, tenía un marco de tensión. ¿Por qué? Había un sector del sindicalismo que no estaba de acuerdo con eso, y había otro sector que apoyaba. Esa división la aprovechó Menem para llevar adelante el proyecto nefasto de su gobierno, que tuvo los índices de desocupación más altos, y todo el desempleo que generó las privatizaciones, llegó a un desempleo estructural que nunca descendió, y el que en el año 96, por primera vez en Argentina, los planes estos de asistencialismo social, es decir, personas que cobran salario de Estado y no trabajan, que es lo peor que le puede pasar a una economía, tener personas que no laburan y cobran Estado. Eso lo instauró Menem, lo continuó de la Rúa lo profundizó, lo siguieron los kirchneristas, lo siguieron todos eso. Y estamos con este flagelo, digamos, cuatro generaciones de personas que viven de salario de Estado sin laburar. A alguno se le ocurrió decir, bueno, vamos a exigirle que laburen algo. Fue a Dualde, lo cual es una barbaridad, porque se empezó a crear empleo precario. Claro. Una barbaridad. Y eso se cerró, ese círculo, cuando se crea el Plan Argentina Trabaja, que fue muy bueno, porque por lo menos tenía un proyecto de creación de vivienda y todo eso, pero con trabajadores precarios. A ver, con inventos de cooperativa de trabajo que no existen como cooperativa, sino que son todas truchadas, punteros, políticos que cobran una guita y se aprovechan. Por eso las ideas liberales estuvieron siempre. El tema es que el problema es cuando los liberales, que están siempre en el poder, tienen el gobierno. Y hoy tienen el gobierno. ¿Cuál es tu opinión, David, de la actual ministra de Capital Humano, la señora Sandra Petovelo? En mi opinión, no es una persona que tenga capacidad para estar en ese lugar. No es una persona que conozca lo que es el trabajo y la producción. El problema más serio es haber hecho esta impronta, ¿no?, de cambiarle el nombre. Exacto. Porque el ministerio es el Ministerio de Trabajo. Exactamente. Porque tiene que ver con el trabajo humano. Ponerle a ese ministerio capital humano es cosificar al ser humano. Exacto. Es transformar a los trabajadores en un factor de la producción, es decir, en una cosa, un objeto y no un sujeto. Para nuestra Constitución, con la incorporación de los derechos sociales, derechos humanos en el 94, la centralidad de cualquier proyecto político es el ser humano, pero no como cosa, como capital, sino como persona. Entonces esa persona no es solamente que tiene que trabajar, tiene que tener un proyecto de vida digno como ser humano. Bien. Y cualquier proyecto político tiene que tener ese objetivo. No se puede apartar de una idea de justicia social por lo siguiente. Nosotros en la Constitución
original, en 1853, dice promover el bienestar general. Bueno, ¿cuál es la interpretación que se ha hecho de qué significa como objetivo? Porque, bueno, toda Constitución tiene un objetivo, está en el preámbulo. Queremos ir hacia allá. Bien, ¿qué quiere decir eso? Promover el bienestar general es precisamente meterse en el mercado, meterse en la relación de oferta y demanda para que los poderosos no dominen el mercado. Porque cuando el Estado no se mete en el mercado, se está metiendo por omisión para que los poderosos dominen el mercado. Y dejen, obviamente, de manera excluyente, a personas que no tienen posibilidades de tener incidencia sobre ese mercado. Ujú. Por eso, esta idea de que el Estado no debe meterse en el mercado es una idea falsa, porque se está metiendo cuando no se mete, y cuando no se mete está dejando que el poderoso domine el mercado. Exactamente. Entonces ahí no hay libre oferta Ujú. de demanda. Bien. Por lo tanto, creo que la circunstancia esta, la coyuntura esta, de pensar que promover el bienestar general es dejar que la fuerza de mercado sola se acomoden, es dejar a la deriva al barco. Bien. El objetivo es promover el bienestar general. ¿Cuál es el camino? La justicia social. Bien. Y David, esto lo dice claramente la Constitución, en el artículo 75, inciso 19, exacto. donde los legisladores lo que tienen que hacer es promover el desarrollo humano y económico con justicia social. Bien. El desarrollo no es solamente económico, no es por una teoría del derrame. ¿Por qué es lo que pasó en Chile? En Chile, después de 30 años de modelo liberal, el derrame, fíjate lo que pasó, octubre del 2019, Ujú. en Chile. El derrame, decían los chilenos, la privatización de la salud, la privatización de la seguridad social, la privatización de la educación. ¿Para qué? Porque vamos a generar de esa manera que las personas más ricas se enriquezcan tanto que por derrame empiezan a repartir. Bien. ¿A dónde repartieron? A los paraísos fiscales. El derrame siempre va a los paraísos fiscales, no quedó en Chile. Por eso Chile tiene una desigualdad social tremenda. Es verdad. Vos para tener una carrera universitaria, prácticamente comprarte un departamento de desambiente. Bien. Y lo tenés que pagar toda la vida. ¿Entendés? Bien. David, interesantísimo desde ya, podríamos continuar, pero están los tiempos de la radio y entonces te agradecemos enormemente tu participación, tu predisposición y si en otra ocasión estás de acuerdo te convocaremos. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Buenas tardes. Chao, hasta luego. Brevísima pausa y continuamos en Abrir los Ojos.